Vayamos con prontitud a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17. ¿Está conmigo? Gracias por ponerse en pie. Si ha encontrado ya esta porción de la palabra. Hebreos 12, 12 al 17. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sea sanada. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, y que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana que, como Esaú, que vendió su progenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias porque tu palabra cae como anillo al dedo para nosotros hoy. Gracias porque tu palabra es pertinente. Y es tu palabra la que transforma nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Gracias porque es tu palabra aliento y delicia para nosotros. Por eso continúa, Señor, haciendo tu obra de santificación en nuestras vidas. Continúa haciendo tu obra santa y perfecta hasta el día de Cristo Jesús. Continúa, Señor, tratando conmigo, tratando con nosotros como tu iglesia. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Desde el inicio del estudio de la epístola, ya hace más de 1 año y medio, hemos venido recordando y he venido recordando el doble propósito que tiene la epístola a los hebreos. Esa doble intención que tiene para nosotros Hebreos. Y quiero precisarlas en esta mañana nuevamente. El primer propósito, y quizás el más sublime y más que se resalta más en la epístola, es exaltar a Cristo como Señor Supremo, por sobre todas las personas, rituales o cosas, siendo Cristo el resplandor mismo de la gloria de Dios Padre, la expresión exacta de la naturaleza del Padre Celestial y quien sostiene todas las cosas por el poder de su obra. Es decir, si tenemos que hablar de cuál es el propósito de Hebreos, es exaltar a Cristo como superior a todas las cosas, personas o rituales. Pero además de eso, hay un propósito que se queda adherido a este y que se vuelve casi en la consecuencia de este primer propósito. Y ese segundo propósito es animar a los creyentes en medio de los desafíos de la vida para que no abandonen la fe. Y es que este es el contexto que está rodeando en el primer siglo a esta predicación. Las personas que están escuchando la predicación de Hebreos son judíos que estaban desanimados en su fe.
Son judíos que estaban pensando retroceder, volver atrás. Y por eso el predicador, el expositor, el escritor de Hebreos hace tantos llamados una y otra vez a ver al Señor, a ver la fe en el Señor, a descubrir quién es el Señor Jesucristo. Pero hoy, en esta porción de la Escritura, se resalta aún más este segundo propósito. Nos encontramos con esta porción de la Escritura donde transitaremos por lo menos en algunos verbos en imperativo. Pero no se preocupe, porque hoy veremos tan solo el primero. Hoy veremos tan solo la primera parte de esta porción. Y lo haremos entendiendo que necesitamos comprender a profundidad qué es lo que aquí está pasando. Y el primero de estos verbos es fortalezcan. He titulado esta exposición de la Escritura, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es tu papel? Y evidentemente ya hemos dicho que durante casi 10 capítulos el expositor ha venido dándonos la teoría acerca de la fe, acerca de batallar en la fe. Y desde el capítulo 11 ha venido hablándonos cómo se hace una fe vívida, cómo se hace una fe práctica, real, cómo se vive la fe. Y nos mostró una serie de personajes y otros más que quizás no dijo su nombre, pero nos ha estado exponiendo cómo se vive la fe real en medio de la vida real. Y encontramos en el versículo 12 este verbo que nos llama y debería llamarnos la atención. Primero debemos ya entender que el expositor, que el escritor de Hebreos ha venido dándonos una cláusula cada vez que quiere concluir un tema. Y usted va a poder ver eso en el capítulo 2, versículo 1, allí la cláusula por tanto. Después lo dice en el capítulo 3, versículo 1, también por tanto. Y cada vez que lo dice, está concluyendo una parte muy importante. Capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, capítulo 9, versículo 23, capítulo 12, en el primer versículo, por tanto. Y ahora, capítulo 12, versículo 12, por tanto nuevamente. Está concluyendo porque sabe que va a ir terminando. Es que apenas nos queda un capítulo de la epístola para concluir nuestro estudio. Pero tiene interés el autor de que vayamos entendiendo cómo esa fe práctica se ve en nuestra vida real. Y dice, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Allí encontramos este verbo en imperativo. Y si usted logra ver un poquito más, versículo 14, otro verbo en imperativo, busquen. Y el versículo 15, nuevamente, otro verbo en imperativo, cuídense. La conclusión del autor tiene 3 puntos importantes. La conclusión a la vivencia de la fe tiene 3 puntos importantes. El primero, fortalezcan. Y evidentemente tendremos que preguntarnos quiénes deben fortalecer. El mandato, este imperativo lo debemos entender como un mandato bíblico. Si bien lo podemos ver como un consejo divino, no está expuesto este consejo divino a que queramos o no cumplirlo. El consejo divino es la forma en cómo se presenta para nosotros hoy ese mandato de fortalecer, de fortalezcan. Y entendemos allí que evidentemente este mandato tiene como beneficio
para nosotros mismos y para otros, el caminar en fortalecerse. Pero el mismo texto bíblico nos está orientando hacia a quienes hay que fortalecer. Lea el versículo 12, por favor. ¿A quiénes hay que fortalecer? ¿A quiénes? A los débiles. Esa es la población que está diciendo el versículo 12. Dice: fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Si usted recuerda, el autor nos introdujo a un ambiente de atletismo, ¿verdad? A un ambiente de correr la carrera de la fe. Y ahora nos están diciendo: fortalezcan a los débiles. Pero debemos entender que el autor, al estar invitando a fortalecer a los débiles, debemos por lo menos ver tres cosas. Y allí es donde quizás debemos saber cuál es nuestro papel. ¿Cuál es el papel que tú y yo jugamos en este desafío de la fe? Cuando el autor dice que fortalezcan, él está invitando por lo menos a tres cosas. La primera, ubicarse en los que están fortalecidos. Es decir, hay un grupo de fortalecidos que van a poder desarrollar la labor de fortalecer a los débiles. Si ese grupo de fortalecidos no está, entonces, ¿quién va a fortalecer a quién? Ubicarse primero en el público, los fortalecidos. Segundo, invita también a mirar alrededor y a apiadarse de aquellos que son débiles. El autor está diciendo: si tú estás ubicado dentro de los que están fortalecidos, entonces mira a tu alrededor e identifica a los débiles. Y más adelante vamos a comprender cómo identificar un poco al débil. Y si quizás nosotros estamos en ese grupo de débiles. Y la tercera invitación es a ubicarse en los que están debilitados. Quizás usted está parado allí y dice: no sé para dónde coger. No sé si estoy dentro de los fuertes que van a fortalecer a otros. No sé si estoy dentro de los débiles que necesita identificar a un fuerte. O no sé si ya me identificaron a mí como uno de los débiles. Pero es interesante ver que la escritura misma está poniéndose en ver la perspectiva de los necesitados. Es decir, el Señor está mirando a los débiles e invita a los fuertes a fortalecer a los débiles. Aquí la intención primaria no es los fuertes sigan siendo más fuertes y avancen. Aquí la intención es el fuerte ponga atención en el débil. En otras palabras, el que quiera ser el primero, sea el último y sirva. En la perspectiva de los que son fuertes en la fe, debe estar servir al que es débil en la fe. Y es que ese es el modelo de la Escritura que nos revela a Cristo Jesús. Ese es el modelo de Cristo Jesús, que cuando nos vio débiles al no creerle al Padre Celestial, Él mismo vino para que pudiéramos creer, para ser quien nos conducía hacia el Padre Celestial. El fuerte, Cristo Jesús, el supremo y soberano, se hizo hombre para fortalecer a nosotros, los débiles. El mandato a fortalezcan no tiene una perspectiva individual. No tiene que ver con lo que yo voy a hacer solo en la habitación de mi cuarto, en la habitación de mi casa. No tiene una perspectiva individualista o solitaria. Es decir, debate esta porción de la Escritura aquellos que quizás hemos dicho en alguna ocasión: no, yo arreglo a solas eso con el Señor. Yo puedo
fortalecerme solo con el Señor. Y pensar en caminar solitarios es lo que debate la Escritura en este momento. Está diciendo, el fortalezcan tiene perspectiva congregacional. Tiene una mirada de todos los que hacemos parte de una comunidad de fe. Allí nos pone en la mirada. Y es la misma proporción o es la misma mirada que el pastor Paul Washer nos ha enseñado en los medios de gracia. La iglesia es un medio de gracia y la iglesia debe mirarse como una gracia del Señor para fortalecernos los unos a los otros, para guiarnos los unos a los otros. Por lo tanto, amados, el fortalezcan del versículo 12 tiene que ver conmigo y contigo. Tiene que ver con nosotros como comunidad de fe. Y nosotros tenemos que llegar a entender cuál es nuestro papel en el fortalezcan. Tendremos que al final identificar en dónde estamos parados, en qué papel estamos desarrollando. La gracia del Señor se extiende para nosotros. El Señor pone su mirada en aquellos que se reconocen débiles. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. El Señor mira de lejos al altivo. El Señor mira de lejos al que es orgulloso, pero ama a aquel que se considera débil, a aquel que se reconoce que ha flaqueado y quizás ha caído. Pero es necesario entender que los débiles en el texto bíblico son aquellos que tienen una tendencia a ceder. Y es porque allí el texto, cuando nos habla de los que flaquean, podemos entender los que flaquean. Dice, fortalezcan las manos de los débiles y las rodillas de los que flaquean. Los que flaquean debemos entenderlos como los que decaen, como los que ceden los principios de la fe, como aquellos que se desalientan en continuar en la fe delante del Señor. Son los que no están firmes en la fe, los que tienen dudas, los que tienen temores, los que tenemos quizás momentos de desafío en creer o no creer al Señor. Habla a aquellos que viven vidas ejercitadas. Lo que el Señor está haciendo al invitar a fortalecer las manos de los débiles y las rodillas de los quebrantados es evidentemente llevarles a decir, ustedes que han sido ejercitados en la disciplina del Señor, versículo 10 del capítulo 12, ustedes que han sido ejercitados en entender las vicisitudes de la vida como una oportunidad del Señor para crecer y permanecer. Ustedes que quizás han tenido que vivir quebrantos de salud, ustedes que quizás han tenido que vivir situaciones en pareja, usted que quizás vive una realidad con su hijo, ha sido usted ejercitado en la disciplina del Señor. Y a estos es a los que el Señor convoca para fortalecer a los que están débiles. Quizás a veces pensamos, yo no soy suficiente. Y es así, no somos suficientes. Suficiente es Cristo Jesús, que por su gracia nos ha llamado a servirle a ti y a mí en fortalecer las manos de los que se debilitan, de los que caen, de los que han decidido ceder en su fe. El lenguaje médico que está utilizando el autor es para ilustrarnos a los miembros del cuerpo que no están bien y que además no están desarrollando el papel que deberían en el cuerpo. Las manos debilitadas no podrán ejercer la función para las cuales fueron creadas, para sujetar con firmeza. Las manos debilitadas van a soltar. Y recuerdo unos años atrás una experiencia médica que tuvo que vivir mi mamá,
en el que por una condición del túnel, ella no podía sostener con firmeza algunas cosas y se le caían. Es decir, aún eso estaba generando dolor y tropiezo para su propósito, para lo que deseaba hacer. Pero además de eso, las rodillas que flaquean. Imagínense cómo un atleta podrá estar preparado con rodillas que flaquean. Cómo un atleta podrá estar listo para salir a ganar la meta si sus rodillas están flaqueando, están cediendo. El autor se sirve de un lenguaje médico para llamar tu atención y mi atención, para decirnos que el Señor está mirando a aquellos que se debilitan, pero que tiene un remanente que ha vivido la debilidad y ahora se encaminan a fortalecer a otros. Desde que yo estoy en el encuentro, he escuchado a muchos decir que son miembros del encuentro. Y casi que uno se pone la mano en la boca y dice, ¿de verdad? Sí, no venía hace 5 años, pero yo soy miembro del encuentro. Ah, ya. Pero entendernos miembros del cuerpo es entender que hacemos parte del cuerpo y que estamos desarrollando una misma función de ir hacia un mismo propósito y una misma meta. El miembro del cuerpo de Cristo, ser miembro del cuerpo de Cristo, no tiene que ver con una hoja de membresía o de vida en el archivo de la iglesia. Ser miembro del cuerpo de Cristo no tiene que ver con venir a darse un paseo por la iglesia y ver cómo está. Ser miembro del cuerpo de Cristo va más allá. Tiene que ver con Cristo mismo y con el compromiso con Él antes que con la iglesia. Amados, no podemos ser miembros del cuerpo si no permanecemos en el cuerpo, si no estamos aportando como miembros lo que necesita el cuerpo para fortalecerse y llegar a la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Nosotros necesitamos entender que ser miembros de iglesia tiene que ver con participar de la comunión de los santos. Tiene que ver con ser testimonio en medio de la congregación, como lo dijimos para Gabriel Antonio, para Ezequiel que vendrá, para Salomé que vendrá, para Antonella que vendrá y para los que ya están. Imagínate cómo nuestros pequeños identificarán el ser miembros del encuentro. No importa que no vengas por años, sigue siendo miembro. Quizás no hemos comprendido el ser miembros del cuerpo de Cristo, lo que tiene que ver. Y quizás nosotros mismos como padres estimulamos el que nuestros hijos no comprendan la realidad del cuerpo de Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo tiene que ver con ser pastoreados. Tiene que ver con el cuidado que se nos da y que nosotros también podemos dar. Tiene que ver con estar sujetos. Tiene que ver con el compromiso. Ser miembros del cuerpo de Cristo tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con la identidad doctrinal. Tiene que ver con ser, estar y tener un futuro. Y es el que Cristo Jesús promete para los que están. Ser miembros del cuerpo de Cristo es comprender que un día, como decía la canción de Emilio, un día el Señor vendrá y nos llevará con Él. Pero el Señor viene por la novia, es decir, por la iglesia. El Señor no viene por las damitas de honor. El Señor viene por aquellos que son la iglesia, amados. Pero si estamos patrullando
Las iglesias, sencillamente, amados, estamos perdiéndonos del privilegio de ser parte de una comunidad que se forma, que lima asperezas, que camina en santidad delante del Señor. Pero también entenderemos que ser miembro de la iglesia, el encuentro, es entender que el Señor ha puesto pastores en medio de la iglesia. Por eso, si tú eres miembro de la iglesia, el encuentro, no te sorprendas cuando como pastor o cuando como pastores nos acercamos para ver cómo está tu vida. No te sorprendas cuando nos acercamos para orar por ti, por tu debilidad. No intentes mostrar que todo está bien. De eso no se trata. Se trata de animarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros. Pero tampoco te sorprendas si al acercarnos como pastores no solo te animamos, sino que también te corregimos o te reprendemos. No te sorprendas cuando hacer parte de la iglesia al encuentro te invita a caminar, transitar en santificación. Pero también entenderé, escúchese bien, también entenderé con amor y gratitud cada vez que un miembro de la iglesia se acerca para animarme, se acerca para corregirme, se acerca para exhortarme, se acerca para hablar la palabra del Señor a mi vida. Porque soy miembro de este cuerpo también, del cual la cabeza es Cristo Jesús. Se materializa tu amor por mí cuando te acercas a animarme, cuando te acercas a uno de los pastores a alentarlo, cuando te acercas a corregir en el amor del Señor. Amados, no se trata que de ser pastores somos los que ya lo hemos alcanzado todo. Se trata que caminamos junto a todos ustedes, hombro a hombro, en el sendero de santificación, en el caminar en la fe. Se materializa el amor uno por los otros, los unos por los otros cuando hacemos esto. Se materializa entre nosotros mismos el orar los unos por los otros cuando hacemos esto. El apóstol Pablo ha presentado a la iglesia como el cuerpo de Cristo y nuevamente refuerza lo que aquí el autor de Hebreos está comunicándonos, afirmando que los miembros del cuerpo presentan debilidades que hacen que el cuerpo dolido no llegue a su meta. Necesitamos como miembros ser fortalecidos. Y evidentemente el Señor está demarcando quiénes son los debilitados. Los debilitados son los miembros que no tienen un compromiso, que están generando debilidades de cualquier índole. No se trata que si usted vive una debilidad solo en su casa, eso no le afecta al cuerpo, eso le afecta al cuerpo de Cristo. Eso debilita el cuerpo de Cristo. Pero además son aquellos que en medio de su vida no hay demostraciones de amor en medio del cuerpo mismo. Nos genera como cuerpo el ser descalificados para la carrera. En este caminar de fe no puede transitar el que no puede tener firmeza para correr. Por eso debemos pensar si nuestro papel y el papel que hoy estamos llevando a cabo en medio de la comunidad es el de debilitar la comunidad. Porque posiblemente nuestra propia vida no da testimonio de Cristo. Y con eso debilitamos el cuerpo de Cristo. El testimonio visible de los miembros fortalecidos forjará el camino derecho y las rodillas y las piernas se fortalecerán. Vea
el versículo 13. Y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Hemos encontrado a los fuertes, a los que son fortalecidos en la fe. Hemos encontrado a los que débilmente caminan la fe. Pero ahora encontramos a unos que posiblemente se están saliendo. El término utilizado allí para descoyuntar también puede entenderse como salirse del lugar o desviarse. Es decir, para los que están en esta posición, son personas que han dejado del todo su interés en Cristo Jesús y se han desviado de la verdad en Cristo Jesús. Y esa es la realidad para el pueblo de Israel. Los que retornaron a sus prácticas, los que nunca han entendido la verdad del Mesías, los que nunca han aceptado la realidad del Hijo de Dios hecho carne. Por lo tanto, en nuestro caminar de fe hay un público. ¿Recuerdan versículo 1, capítulo 12? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos, la invitación allí es despojarse. Tenemos esa gran nube de testigos mirándonos, pero hay otros testigos aquí también mirándonos, viendo cómo se corre la carrera de la fe en la vida real. Y esos pueden ser animados, pueden ser desalentados o finalmente decidirán no creer en Jesús porque lo que se dice no se vive. Como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, el llamado es a fortalecer a los débiles, a los que cojean, a los que un día están firmes en la fe y otro día resbalan para no saber si creerle al Señor. El llamado, amados, es para sanar a los que vienen con dificultades. Porque vea que termina el versículo 13 de esa manera. Y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna que está coja no se descoyunte, no se salga, sino que sane. En nuestra carrera de la fe, el testimonio del creyente hará que el que está desanimado o el que ha decidido no creer más, sane y se convenza de Cristo Jesús. O todo lo contrario. La invitación hoy, amados, para nosotros es a fortalezcan las manos débiles, fortalezcan las rodillas endebles, fortalezcan a los que se han salido de la fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo identificamos entonces la porción de la palabra del Señor que nos dice qué es la senda o el camino? Y quiero invitarle a que me acompañe por un momento a Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículos 26 y 27. Fíjense en el sendero de tus pies. Fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En Proverbios, en la Escritura, el camino trazado es la vida de cada creyente. El camino de la carrera de la fe es la vida tuya y mía. ¿Y cómo transitamos ese camino de fe? Pero además, el Señor es claro también para decir y para advertirnos de lo que pasará cuando no queremos ser de los que fortalecen, sino que somos de los que desalientan. Lea conmigo Mateo capítulo 18, versículo 6.
Dice el versículo 5: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se colgara en lo profundo de la mar. Amados, si somos de los que hacemos tropezar, si somos de los que desalientan con su testimonio, hay consecuencias para nosotros del mismo Señor. Por eso el llamado es que tú y yo seamos de los que fortalecen a aquellos que se han debilitado. El llamado es que tú y yo seamos firmes en la fe, firmes para creer que el Señor hará sendas donde tú y yo no las vemos, firmes para creer que el Señor traerá su provisión cuando nos quedamos sin empleo, firmes para creer que Él tiene un futuro prometedor para nuestros hijos y para nosotros, firmes para creer que aun cuando haya tristeza profunda, Él es mi gozo, Él es mi salvación. Para ir terminando, amados, quizás podemos pensar que dónde queda nuestra libertad, que como creyentes, ¿dónde queda la libertad? Esa libertad que en la sociedad nos dicen, luche por la libertad de expresión. Esa libertad que todo el tiempo nos están diciendo, pero esta es mi vida y en mi vida privada yo puedo hacer lo que quiera. Esa libertad que quizás nos han dicho que en lo privado tú puedes comportarte de la manera que corresponda a lo que tú crees. El pastor John Stott dice: la libertad cristiana es para servir, no para pecar. Si has considerado la libertad que tienes en Cristo como una opción para pecar, no estás entendiendo la libertad que trae Cristo Jesús. Tu libertad en Cristo Jesús es para servir al que está débil y necesitado, no para pecar contra tus hermanos, contra tus compañeros, contra los que luchan lo mismo que tú luchas. La esperanza, tanto para los firmes como para los que están desanimados o a punto de desviarse, es que la misericordia y gracia del Señor nos ha provisto de una comunidad de fe en la que todos tenemos un lugar importante. La gracia del Señor es que en este lugar podemos estar y compartir aquellos que son fuertes y firmes en la fe, aquellos que tienen dudas y que tienen dolor y se sienten debilitados, pero aquellos que también están pensando en abandonar la fe. La comunidad de fe, la iglesia, es el lugar donde el Señor forma a sus siervos para la gloria de su nombre, donde el Señor forma a las familias para la gloria de su nombre, donde el Señor forma profesionales para la gloria de su nombre. Es la iglesia donde el Señor ha decidido formarnos como parte de su redil. El Señor nos mira con misericordia a todos, firmes, desanimados o aquellos que pensaron dejar de creer en Cristo Jesús. Pero hoy nosotros debemos revisar con detenimiento nuestra vida, como lo invita Proverbios, identificando el papel que estamos asumiendo. ¿Eres de los que se fortalece en medio de la dificultad y sigue con sus ojos puestos en el Señor? ¿Eres de los que están desviándose y abandonando la fe en Cristo Jesús? ¿Eres de los que está desanimado y quizás hay raíz de amargura en tu corazón? ¿Cuál es el papel que vas a asumir? ¿Cuál es el papel que has estado asumiendo? La semana pasada compartí con una persona el deseo de ir a visitar a otra, a una de nuestras señoras avanzadas en edad. ¿Y saben qué me alegró?
saber que estas personas estaban organizando para ir a visitar a esa persona. Es alentador saber que la labor que hacemos no tiene que ver solo con un rol de pastorado, sino que como iglesia nos amamos y nos cuidamos los unos a los otros. Gracias a usted que se interesa en el débil y va y le visita. Gracias a usted que se interesa en el necesitado y ofrenda. Gracias a usted que aparta tiempo de su vida para acompañar a otros que se sienten con dificultades, que sienten que no pueden más. Esa es nuestra labor como iglesia, amados. Ese es nuestro quehacer como iglesia. Amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, acompañarnos. Pero ¿sabe qué? Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 10 es muy importante para nosotros. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que compartan toda cosa buena con él que les enseña. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y en especial a los de la familia de la fe. No te canses en luchar esta carrera de la fe. No te quedes atrás. Permítenos acompañarte. Permítenos como iglesia caminar juntos y llevar juntos las cargas de los unos con los otros. Caminemos juntos, soportemos, vivamos y veamos cómo el Señor hace su voluntad en medio nuestro. Inclina tu rostro y oremos. Y mientras estás allí con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, examina tu vida delante del Señor. Quizás tienes que decirle al Señor en qué estás desanimado. Quizás tienes que decirle al Señor que estás frágil, que te sientes sin aliento para continuar en este trote de la fe, que posiblemente te duele ver, te duele sentir, te duele explorar. Reconoce delante del Señor si el fruto de tu vida realmente da testimonio de Cristo Jesús delante de otros. Y quizás allí tengas que arrepentirte, porque probablemente tu vida no está dando testimonio de ser alguien que cree que está firme delante del Señor. Quizás tienes que pedirle perdón al Señor porque estás siendo de tropiezo para otros
que quieren creer. Pero si tú hoy estás con dudas en tu corazón, si tú hoy estás frágil y con desaliento, exprésale al Señor cómo estás. Que quizás no es el papel que quieres asumir en medio de la comunidad de fe. Que quizás has dejado y has cambiado la fe en Cristo para creer en lo que hoy se promueve socialmente. Que quizás has negociado los valores de la Escritura por lo que otros invitan a creer. Y es que no es fácil, Señor, este camino de fe. Y es que no es fácil al saber que aún nuestro propio dolor lo vivimos en Cristo Jesús y para la gloria de su nombre. Y es que no es fácil creer que tú eres un Señor que puede sanar y aún hay quebrantos de salud en mi vida. Y es que no es fácil creer que tú puedes restaurar el corazón y aún hay tanto dolor en el mío. Y es que no es fácil creer que tú has formado la familia y la mía se desquebraja, Señor. Señor, mira el corazón de cada uno de mis hermanos. Mira lo más profundo en su corazón. Señor, tú que conoces hasta el último detalle de cada uno de los que estamos aquí, sé propicio hoy para la debilidad en la que quizás venimos caminando. Señor, yo te suplico que tengas misericordia de aquellos que con valentía y gallardía se ubican en el papel del desalentado y desanimado. Yo te ruego por ellos y ruego que tu palabra, Señor, les anime a saber que la meta eres tú, Señor Jesucristo. Les anime a saber que todas las cosas están en tus manos, que no se te ha escapado nada de su vida. Señor, oro por aquellos que quizás han abandonado la fe, por aquellos que quizás no han creído, Señor, en ti. Y ruego, Padre soberano, que tú les atraigas con lazos de amor, que por el testimonio de tus hijos, de tus discípulos, Señor, tú les atraigas para amarles, para cuidarles, para fortalecerles, para sanarles. Señor, hoy todos como iglesia nos reconocemos necesitados, porque si somos fuertes, en ti somos fuertes, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, porque lo que vivíamos, Señor, antes en la carne, ahora lo vivimos en el Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios, el cual nos ama, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Aquí estamos, Señor. Pero si quizás tú hoy estás visitándonos por primera vez y quizás hoy has escuchado realmente el propósito del Señor
para contigo, para con nosotros. Y el Señor te mueve a aceptarle como Señor y Salvador. Yo te invito a que me acompañes orando y dile: Señor, aquí estoy, frágil, cansado. Aquí estoy con un mundo de cosas que han venido a mis espaldas y las que he estado cargando solo. Señor, tú conoces todos mis desaciertos, todos mis pecados, todos los errores que he cometido a lo largo de la vida. Pero hoy he escuchado que tú nos perdonas, que tú me perdonas, que tú viniste al mundo por mí, que tú, siendo fuerte, Rey, Señor de señores, viniste para fortalecerme a mí, que soy débil. Yo quiero aceptarte en mi corazón. Yo quiero que habites en mi corazón, Señor. Y ruego que por favor me hagas un hijo tuyo, un discípulo tuyo. Me hagas una mujer, un hombre que te agrade con toda su vida. Señor, ya lo perdí todo, pero ahora quiero ganar la verdad de Cristo Jesús en mi vida. Quiero ganar la eternidad, esa que tú me otorgas por gracia, esa que tú me regalas al hacerme un hijo tuyo. Me pongo en tus manos. Obra tu buena y perfecta voluntad en mi vida. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.